de lo nacional, esta auditoría o los resultados de la Auditoría Superior de la Federación que ayer nos daba Horacio Jiménez del Universal, 50,000 millones de pesos, decían el quebranto a las arcas nacionales. ¿Qué es lo que significa esto? Ivonne Melgar, buenos días, te saludo con gusto, analista de Excelsior, con su retrovisor nacional nos ilustra cada lunes, pero ella cubre ahorita la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, y pues aparte cubriste los últimos 3 sexenios del país. Por cierto, ayer me acordé de ti porque andaba Fox por acá. Te tocó Fox también a ti, ¿verdad? Sí, me tocó la mitad de Fox, muy buenos días, y Calderón. Y Calderón, exactamente. Así es. Ivonne, ¿qué? Digo, como nota es muy sabrosa, 50,000 millones de pesos, es decir, es mitoterazo, ¿no? Escandaloso. Así pero es. Sucede como las de aquí, las auditorías públicas, no pasa nada. Es que así es, mira, yo creo que hay varios planos. Uno es el escándalo de dónde están estos 50,000 millones de pesos no comprobados. Es decir, es dinero que la auditoría quiso revisar, si se gastó, cómo se gastó, quién lo gastó, y que encuentra que no hay forma de certificar que hubiera tenido un buen destino, y entonces plantea en sus auditorías la necesidad de aclarar esas cantidades. Explicaba Juan Manuel Portal, el auditor, que al principio de las investigaciones faltaban 90,000 millones de pesos, y que poco a poco, en el curso de la integración de esta auditoría, pues fueron comprobándose, por decirlo así, hasta bajar a 50,000. Dice que en ese curso, donde al principio faltaban 90,000, hubo una devolución en términos de papeles, de comprobantes, de 5,000 millones de pesos. Pero también dijo que proporcionalmente solo se recupera la documentación del 22%, es decir, que en el caso de una cantidad como 50,000 millones de pesos, ya sabemos que solo va a resarcirse en términos de documentación alrededor de 12,500 millones de pesos. Lo demás va a quedar en el limbo. Y en ese sentido nos da la auditoría, por supuesto, muchos datos escandalosos y sabrosos, que sí, el Senado se despacha con la cuchara grande con más de 2,000 millones de pesos en 2013, que nunca son comprobados, como nunca han comprobado jamás nada los legisladores en este país de sus gastos, que si el programa de adultos mayores falló y no tiene todos los candados necesarios para beneficiar a los adecuados, no se cumplieron ciertos talleres, no se aplican los criterios de equidad en la elección de los destinatarios, que el Seguro Popular tampoco, que hubo laptops dañadas que se compraron en CEP. Es decir, si tú empiezas a revisar los casos, bueno, realmente no alcanzarían las páginas de los periódicos para hacer notas y documentar en qué estamos. El auditor hacía una serie de reflexiones de cuál era el hilo conductor de todas estas anomalías. Y creo que ese es el asunto, que nadie ha tenido voluntad política, y hoy que estamos discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a ver qué tanto se asumen. No se ha tenido la voluntad política para atajar estos huecos, estas ventanas, estos recovecos que permiten seguir, que continúe esa fuga de dinero. De entrada, la falta de transparencia en los padrones, destacaba mucho eso. Lo otro, las adjudicaciones, licitaciones, que tampoco son transparentes. Hay una frase interesante del resumen, donde dice el Contralor Portal: puede ser justo, puede ser apegado a ley la forma en que se licita, pero no la más justa, porque pues finalmente beneficia a cercanos a las autoridades, ¿no? E incluso subrayaba que todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y esta cosa de comprar y adjudicar y poner al día gobiernos digitales también se ha convertido en una ventana de pues mal uso de recursos, o de una situación que no garantiza necesariamente que se están aplicando los recursos en apego a la ley. Ese es otro gran rubro. Claro, el asunto se da en este debate, Luis Alberto, del sistema anticorrupción que viene, y ¿qué observamos ya en el hecho? Sí, pues que efectivamente tiene razón la oposición cuando reclama que no puede haber
una estructura donde no haya castigos, porque todas estas auditorías forenses, como se le llaman a las potencialmente que pueden derivar en una declaración ante el Ministerio Público de denuncia, pues todas estas se van a quedar ahí en el limbo. Y tenemos un sistema que lo permite. Exacto. Y ¿tú te acuerdas cuánto tiene la auditoría haciendo esto? Ivonne también lo hacía con Fox cada año, es decir, con Calderón y... Con Fox, creo que un poquito empezó con Cedillo, vamos todos Fox, vamos Calderón y ahora. Y ha ido incrementando también. Y ha ido incrementando y ha ido cambiando y ha habido mucha más atención mediática al asunto. Pero fíjate, hay una parte que me llamó mucho la atención y me descorazonó. Y al principio sentí que quizás era una cosa personal, pero luego los colegas que tienen muchos años cubriendo Cámara de Diputados y este evento en el que se entrega el reporte me confirmaron que efectivamente, a diferencia de otros años, donde el auditor en su mensaje decía cuáles eran las auditorías potencialmente forenses, que les decía él, es el término que se les aplica a las que podrían derivar en denuncias penales, porque hay mal uso de los recursos o desvío de los mismos, a diferencia de otros años donde de entrada en su exposición dijo, por ejemplo, hace 2 años, que la estela de luz había sido un desastre, que teníamos problemas en las bibliotecas de Conaculta. Esta vez nunca mencionó la palabra auditoría forense, dijo que no se acordaba cuáles eran los casos cuando se le preguntó en la conferencia de prensa, y no quiso atizar pues la lupa, no quiso llevar la lupa a los aspectos opacos de la administración actual, que los hay. Por ejemplo, Conaculta hoy tiene un desvío, no se encuentra más de 500 millones de pesos, y por menos en el sexenio anterior, cuando arrancó este sexenio, pero revisando la cuenta de Calderón, no, bueno, se le pusieron durísimas las cosas a Conaculta. ¿Qué quiero decir? Hay un uso político de las auditorías, y el propio auditor decide también cuándo es más duro y cuándo es más suavecito, y hoy lo vimos suavecito. Es lo que estoy viendo. El pasado González de Aragón, ¿no? ¿Era Arturo González de Aragón? Sí. No, y también el propio portal fue duro. Exacto. A él le tocó presentar la penúltima y la última cuenta pública del sexenio calderonista, que es lo que yo me acuerdo. Y durísimo al presentar las auditorías forenses. Y lo que me dices, como empezaste el análisis, que solo 12.500 millones de pesos se van a poder resarcir. Esa es la tendencia. Vamos, igual nos dan la sorpresa, pero la tendencia y el mismo advertida por el auditor es, en los últimos años lo que hemos recuperado en promedio es el 22% de la cantidad señalada como no comprobada. En 50.000 millones de pesos esa cantidad podría ser alrededor de 12.500 millones de pesos, ¿no? Sí, exacto, sacando el porcentaje. Entonces, bueno, sí. Es lo mismo que sucede aquí. Año con año tenemos una estructura que se llama Instituto Superior de Auditoría de la Federación, es decir, el ISAF, pero no Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, corrijo. Año con año lleva exhaustivas revisiones, no, en serio, exhaustivas. Sí, claro. Pero no sucede nada, Ivonne. Y año con año, es decir, es una danza de millones, es una guerra de cifras entre PRI y PAN. Antes, cuando estaba el PRI, se quejaba el PAN; cuando está el PAN, se queja el PRI. Todos se tapan con la misma cobija. Yo en verdad, yo no veo diferencia en la hora de criticar o señalar, porque a la hora que son gobierno cambia todo el espectro de todos los partidos, de todos los partidos. Todos se cuidan. Es el sistema el que está mal. Así es, estamos observando un sistema de administración donde las compras, las licitaciones, la definición de beneficiarios y la propia forma de reportar estas acciones, estas medidas, permiten un robo hormiga en despoblado del erario. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que vemos. Al comprar laptop te pueden ver la cara. Al entregarle el dinero a los adultos mayores, imagínate, también pérdidas. En el Seguro Popular, pérdidas. O sea, donde revises hay fugas de dinero, y hay falta de transparencia, y hay inconsistencia en la aplicación de una serie de reglas, como le llaman a las reglas de operación, que son muy engorrosas, que al final todos violan. Eso es lo que estamos observando. Y
necesitaríamos entonces un sistema nacional anticorrupción que rompa con todo ese tecnicismo que a la hora de la realidad y por la vía de los hechos permite, aunque lo señales, continuar con los mismos vicios y los mismos usos y costumbres, porque parecería ser como usos y costumbres, ¿no? Me va a decir la auditoría, pero pues al final va a quedar ahí diluido, en nadie que recae la responsabilidad, e incluso ahora se dijo, y lo dijo el auditor, que en general muchas de las fallas de las dependencias de carácter del gabinete social tenían que ver con incumplimiento de los proveedores, es decir, de los particulares. Bueno, pues ¿a qué proveedores eliges o cómo los eliges, no? Claro. Entonces tenemos realmente una muy buena, un muy buen ejercicio, lo que es la Auditoría Superior de la Federación, para realmente atender dónde están las trampas del sistema de administración, de la administración pública en México. A mí me encantaría de verdad ver a las universidades metidas en esto, Luis Alberto, lo digo en serio. A veces tenemos muy buena crítica de nuestros académicos, pero me gustaría más que se arrastrara el lápiz a profundidad de qué está hecha esta ingeniería de la administración pública que le permite a quienes la ejercen robarnos el despoblado. Plenamente, Ivonne, y no se les dé muchas ganas de cambiarla. Te mando un abrazo, como siempre, Ivonne, un placer enriquecer el debate. Excelente fin de semana para todos. Igualmente, Retrovisor Nacional con Ivonne Melgar. Me voy con Elvidia Ayala, y hablando de presidentes, hablando de Fox, estuvo ayer aquí en Hermosillo.